Buenas noches, bienvenidos a su programa Mundo Cuidis. Como bien saben, cada semana tenemos un programa especial sobre temas de salud que vivimos buscando alrededor de todo lo que los concierne en la vida diaria del mexicano, ¿no? Aquí vamos a hablar hoy de algo muy importante que es las consecuencias que tiene el COVID sobre la piel. Realmente en los últimos meses se han visto con mucho más frecuencia personas que luego de que pasan por el proceso del COVID tienen algunas reacciones en la piel. Entonces, vamos a hablar un poco sobre todo las enfermedades de la piel y específicamente de las consecuencias que se están ya vislumbrando en la piel por el COVID. Para ello contamos con una doctora dermatóloga especialista en el tema que nos acompaña hoy, que es la doctora Adriana María Batoni Carrasco. Bienvenido, doctora. Un placer. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Sí. Buenas noches a todos. Bueno, primero, vamos a presentar a la doctora Adriana Batoni. Es médico cirujano de la Facultad de Medicina Dr. José María Vargas, de la Universidad Central de Venezuela. Tiene un posgrado en pediatría y puricultura. También, en el Hospital Domingo Luciano en Venezuela también tiene un posgrado de dermatología y cifiolografía en el Hospital Universitario de Caracas. Y es miembro de la Asociación Venezolana Dermatológica de Dermatología desde el 2013. También ha tenido, ha hecho actividades de pasantía en dermatología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría, servicio de pediatría dirigida por el doctor Ruiz Maldonado aquí en la Ciudad de México, en el 2005, y tiene curso inicial y avanzado de tecnología láser en Caracas, Venezuela, y un curso de láser y otros sistemas lumínicos en dermatología y dermatostética, Caracas, Venezuela, en el 2010. En su experiencia laboral, tiene práctica privada en dermatología pediátrica y dermatología en general, en dermatocosmética, me cuesta pronunciarlo, en clínica Un Santa, trabalengua. un trabalengua. Y ha sido, tenido ocupado cargo como director administrativo y práctica dermatológica en una unidad de dermatostética, Skin Láser en Venezuela, y dermatólogo de la unidad dermatológica Clinderm en Polanco, aquí en Ciudad de México, desde febrero de 2019. Así que nuevamente, bienvenido, doctora. Un placer que esté con nosotros. Y bueno, para empezar, quisiéramos que nos hablara un poquito en el caso en general en México, cuáles son las enfermedades más comunes en la piel y si existe alguna particularidad diferente en México con otros países de la región. Bueno, ante todo, buenas noches nuevamente. Bueno, para comenzar puedo decir que la piel del mexicano pues es igual, exactamente igual a la piel de todos los países latinoamericanos. Yo que vengo de Venezuela, pues no hay grandes diferencias. Todos nuestros países son productos del mestizaje, el blanco, el indio, el negro. Entonces son pieles más o menos iguales. Los fototipos que predominan son el 3, 4 y 5. Fototipo me refiero al color de la piel. O sea, generalmente no somos ni muy blancos ni muy negros, sino más bien pues mestizos, morenos. Pues yo aquí en México no he tenido práctica en hospitales públicos, básicamente trabajo en medicina, en dermatología privada. Y te puedo decir que en cuanto a las enfermedades, pues son las mismas que en todos lados, pero sí he visto como dos particularidades que me han llamado la atención. Primero, pues la incidencia aquí de rosácea, que es una enfermedad crónica granulomatosa en la cara, caracterizada como por el acné de la mujer adulta, aquí es muchísimo mayor de lo que yo veía en Venezuela, y quizás eso está asociado como a los hábitos alimenticios del mexicano, que está asociado con la ingesta muy elevada de picante y de comidas muy condimentadas. Y por otra parte, pues he visto como muchísima menor incidencia en cierto tipo de enfermedades, sobre todo infecciosas. Te estoy hablando a nivel privado, ¿no? He visto muy pocas micosis, las tiñas aquí no son tan frecuentes como en Venezuela, posiblemente porque aquí es un clima más seco. Y tampoco he visto mucho aquí ectoparasitosis, que veíamos muchísimo en Venezuela. Aquí se denomina ectoparasitosis a la pediculosis, que son los piojos, y a la escabiosis, que es la sarna. Realmente aquí yo no he visto eso casi. Posiblemente pues las condiciones en que se vivía en Venezuela, pues eso hacía que estuviese mucho más aumentado ese tipo de enfermedades, ¿no? Pero en general pues es más o menos lo mismo, pues son pieles muy, muy similares. Ok, perfecto. Y entrando ya en materia con tu experiencia de lo que está ocurriendo en el dermatológico, ¿qué tan afectadas consideras que están las personas con la llegada de la pandemia? Ahí podemos enfocar los dos puntos de vista, o sea, las personas que están con el encierro o que han estado en un encierro bastante continuo,
que puede ser que eso también le esté afectando, el tema del estrés y esa situación también tengo entendido que también puede afectar la piel, y por supuesto las personas que se han contagiado. ¿Qué nos puedes hablar al respecto? Bueno, esa es una pregunta un poco extensa, podemos como dividirla, ¿no? Obviamente esta pandemia vino a cambiarnos la vida a todos. Ya tenemos un año, pues desde que se declaró pandemia por la Organización Mundial de la Salud, eso empezó en marzo del 2000, o sea, empezó en diciembre del 2019, pero se declaró ya pandemia en marzo, o sea que ya tenemos un año de esta pues terrible pandemia que nos ha afectado a todos absolutamente desde el punto de vista laboral, social, la manera pues de relacionarnos con las personas, de divertirnos. Entonces, obviamente han habido muchísimas manifestaciones, obviamente directamente relacionadas con el COVID y como todos los daños colaterales, ¿no? Que creo que es lo que quieres que hable ahorita. Pues en daños colaterales yo te puedo decir, nos puedo dividir como en dos. En primer lugar, las alteraciones en la piel producidas no directamente por el virus, sino por todas las medidas de protección que estamos llevando a cabo pues a diario y durante horas en el día, que son básicamente la mascarilla y el gel antibacteriano. Entonces, ¿qué se ha visto con eso? Con el gel antibacteriano, que tiene un alto contenido de alcohol, la incidencia de dermatitis de contacto en las manos es altísima. En las manos, que muchas veces se generaliza porque hay un fenómeno que se denomina autoexermatización, pero entonces, ¿qué vemos básicamente? Pues aquellas manos muy eritematosas, muy pruriginosas, resecas, fisuradas, que muchas veces pueden haber infecciones secundarias, ya que tenemos una función de la barrera cutánea alterada. Eso por el gel antibacteriano. Por la mascarilla, pues tenemos también muchísima mayor incidencia de erupciones acneiformes, sobre todo a nivel pues de la barba y del mentón, exacerbación de la rosácea, pieles muy grasosas, seborreicas. Sin embargo, se ven también pieles secas, cerosis en los labios, costras en los labios. Además, por los preservativos en la mascarilla también podemos ver un componente de dermatitis de contacto asociada en la cara y por las liguitas a nivel de las orejas, ¿no? Claro. Eso, digamos, en lo que viene respecto a las medidas de protección. Por otro lado, pues pacientes, esta pandemia ha generado un estado de ansiedad pues terrible, el que lo ha sufrido, el que no lo ha sufrido, el que lo va a sufrir, el que lo sufre su familia, el que se quedó sin trabajo. Entonces también tenemos una exacerbación importantísima de enfermedades psicosomáticas. Entonces hemos visto, por ejemplo, muchísimo herpes zóster, que es una enfermedad pues que está ahí y que se exacerba cuando el paciente está bajo un nivel de ansiedad muy grande. La rosácea también pues se ha exacerbado, dermatitis seborreica, caída de cabello. O sea, hemos visto pues una serie de daños colaterales al virus que no son provocados directamente por el virus. Y eso podemos decirlo que son provocados por la parte psicológica, la presión que puede tener la persona, la ansiedad, Claro, y todas las claro, situaciones que pueden estar pasando, se le reflejan ahí. claro, es lo que se denomina una enfermedad psicosomática y la piel es un órgano blanco de nuestras emociones, pues, por excelencia. La piel refleja, pues, lo que llevamos por dentro. O sea que esto es todo un tema de... Y en el caso ya de, ¿qué sabes un poco de los efectos ya posteriores de las personas que están en tratamiento? Porque también hay un tema de quizás lo que uno está tomando. Mucha gente han cambiado sus hábitos alimenticios, han tratado de comer bien, pero a la vez empiezan a tomar que si aspirinas todos los días, que si Claro, ciertas cosas. esa es otra, la automedicación o lo que te recomendó el vecino, la cuñada, la prima, que si Lo el que dijo cloro, el que si doctor la Google. cloroquina, que si la ivermectina, pues que sí, todo eso también se ha visto con muchísimas manifestaciones en piel, que es lo que denominamos toxicodermias, que son las enfermedades, las manifestaciones, reacciones medicamentosas que provocan erupciones en piel. También se ha aumentado muchísimo porque la gente tiende a automedicarse o también por el contrario, en personas que vienen con un tratamiento médico por alguna razón y por no querer ir al médico, por miedo, por temor a contagiarse, prolongan tratamientos que debieron haber sido suspendidos hace muchos meses. Entonces también podemos ver efectos secundarios por sobre ingesta de antibióticos, de antihistamínicos, de medicamentos para el acné. O sea, todas esas enfermedades crónicas que uno viene tratando, llevan una finalización del tratamiento, las personas por no querer salir, pues lo han prolongado y también se han visto muchísimas erupciones medicamentosas por eso. Ok. Y bueno, y básicamente me imagino el trabajo del dermatólogo es fundamental aquí,
de poder identificar el origen, me imagino, en las conversaciones con los pacientes, el origen que puede tener cualquier afectación que pueda presentar el paciente, ¿no? Imagino que es una de las Así mismo. partes fundamentales. Ahora, mira, hablando de el tema de ya de los pacientes que han pasado por este proceso de COVID, y algunos se han tenido que internar, otros se han mantenido en sus casas y han superado, otros les ha sido como una simple gripita. O sea, todos tienen algunas características, pero sí se está viendo que muchas personas están sufriendo de secuelas de distintos tipos. Se hablan de secuelas que tienen que ver con problemas allá de órganos internos, del corazón, el aparato digestivo, Sí, riñones. lo que se Ahora llama cuéntanos el long COVID. el long COVID, exactamente. Cuéntanos en base a tu experiencia, o que lo que hayas leído, que hayas visto ahora en estos últimos meses, qué ha pasado con la piel con ese tipo de secuelas. Bueno, te voy a llevar un poquito más cronológicamente, pues toda esta parte de las manifestaciones cutáneas que presenta el coronavirus en la piel. Ujú. Inicialmente, cuando empezó la pandemia, pues sabemos que los síntomas iniciales, primordiales o los más graves eran las manifestaciones respiratorias, ¿no? Entonces fueron pacientes que ingresaron a las unidades de terapia intensiva o se hospitalizaban por problemas muy severos y comenzaban a tener lesiones en piel que, bueno, ante un paciente entubado con una neumonía, digamos, lo que se veía en la piel no era como lo más importante y no le prestaron mucha atención o no le decían biopsia, digamos que tenían que salvar la vida al paciente. Sin embargo, simultáneamente, los dermatólogos comenzamos a tener un aumento de patologías en piel que no se correspondían de repente o con el grupo etario o con el estado de salud del paciente. Y entonces se comenzaron como a reunir, de hecho eso empezó en España, que fue como el boom del coronavirus el año pasado. Entonces un grupo grandísimo de dermatólogos se reunieron y empezaron a buscar las manifestaciones dermatológicas tanto en la consulta normal como en los pacientes ya hospitalizados. Entonces se empezó a hablar de que hasta el 30% de los pacientes con coronavirus tenían algún tipo de manifestación en la piel. Manifestaciones que podían ser anteriores al coronavirus, durante el coronavirus o posteriores al coronavirus. Pero hasta el 30% de los pacientes tenían manifestaciones cutáneas. La piel obviamente es un órgano vascular, un órgano que tiene respuesta inmunológica y por eso no queda exento de tener estas manifestaciones, ya que el COVID es una enfermedad que tiene manifestaciones inflamatorias a nivel general. Entonces, agruparon los síntomas cutáneos en 5 grandes grupos. El primero que se vio sobre todo en niños o en pacientes que no tenían un gran compromiso por el coronavirus, que se llama la pseudoperniosis o pseudosabañón. Sabañón significa lesiones por frío. En Venezuela se conoce diferente, pero por lesiones por frío, que sobre todo se ven lesiones a nivel acral. Acral significa en los dedos de las manos y los pies. Entonces se veían lesiones eritematosas, edematosas, muy, muy pruriginosas, y la mayoría de estas lesiones se veían inclusive hasta en el 60% de los casos posterior a que ya el paciente había sufrido el coronavirus. Entonces muchas veces no se le atribuía el coronavirus porque era hasta 2 o 3 semanas después del coronavirus. Y esto se veía hasta en el 19% de los pacientes. O sea, de ese 30% que presenta manifestaciones cutáneas, el 19% correspondía a estas lesiones que te denomino pseudoperniosis. En segundo lugar, tenemos las manifestaciones vesiculares que se veían, estas sí aparecían tempranamente en el coronavirus, inclusive muchas veces antes de las manifestaciones generales de fiebre, dolor de cabeza, neumonía, aparecían unas lesiones vesiculares en el tronco muy parecidas a la varicela, se llamaban varicela light. Son vesículas llenas de líquido o hemorrágicas, muy parecidas en todo el cuerpo, a predominio del tronco, y esto se asociaba con pacientes que tenían un pronóstico un poquito más severo que la manifestación anterior que te acabo de decir. El tercer patrón es el urticariforme, muy similar a la urticaria común, es decir, son abones, ronchas en el cuerpo, muy pruriginosas también, se ven en el 20% de los casos y también está asociado a una manifestación más grave de la enfermedad que la pseudoperniosis. Tenemos un cuarto patrón que es el patrón maculopapular, que está caracterizado por pequeñas como bolitas en la piel, muchas veces descamativas, muy similares a la pitiriasis rosada, inclusive a la rosácea, descamativas, y también coincide con la sintomatología del coronavirus. Y el último patrón, que es el patrón más grave, que es el que está asociado con pacientes sobre todo en terapia intensiva, que es el patrón
livedoide o vascular, donde se ven áreas de necrosis, y ya son pacientes prácticamente que están en terapia con un pronóstico muy, muy malo, y este se da hasta en el 6% de los casos. Digamos que estos son los 5 patrones que se han descrito provocados por el coronavirus. Unos van antes del coronavirus, otros van durante la enfermedad, coincidiendo con el coronavirus, y otros van posteriores ya cuando el paciente está prácticamente en remisión. Va saliendo eso. Hay un caso que me vino a la mente de una muchacha joven que creo que fue en Londres, ella no sabía que estaba contagiada y empezó a verse las manos como azules, y los pies también, o sea, tenía, y a raíz de eso fue que fui a checarse si era coronavirus que tenía. O sea, tuvo una reacción. Este es el patrón, esa es la pseudoperniosis. La pseudoperniosis se llama. Okay. Que son similares a las lesiones que provoca el frío. La gente que está en la alta montaña se le ponen los dedos morados, hinchados. Morados, azules, ok, exactamente eso. Esa es la más frecuente de las manifestaciones en piel. Sí. Pero está asociada a buen pronóstico, afortunadamente, esa, ¿no? Sí, en el caso de esta persona que conocimos, sí, no pasó de ahí. O sea, le ocurrió eso, tenía COVID y fue como una gripita, no tuvo mayores consecuencias. Gracias a Dios. Ahora mira, ahora vamos a hablar así hacia las personas que nos están escuchando. A la hora que tengan algún tipo de reacción, ¿qué deben hacer? O sea, ¿qué es lo recomendable? ¿Y cómo sabes tú? O sea, ¿es bueno checarse permanentemente el cuerpo, la piel? ¿Cómo hacemos esto? Claro, ahorita estamos psicoseados con el COVID y creemos que cualquier cosa que aparece es COVID. Y obviamente, pues no. Toda la vida han aparecido enfermedades dermatológicas, toda la vida han habido gripes, diarreas, todo, y no tienen por qué ser COVID. Claro. Obviamente, pues esta es una enfermedad que sigue siendo un enigma, que todavía pues quedan muchísimas cosas por develar, que no conocemos ni la mitad de lo que puede pasar, y mi recomendación amplia es que si ante cualquier sintomatología ahorita, así no sea severa, en piel, pues tienen que consultar al dermatólogo. Realmente tiene que ser el dermatólogo, porque el médico general sabe poco de piel, y si a uno a veces le cuesta diferenciar entre si es coronavirus o si es otra manifestación, a un médico general pues muchísimo más. Entonces, pues sí, yo creo que el dermatólogo es el especialista que el paciente debe acudir ante cualquier manifestación en piel. Y pues no todo es COVID, pero pues estamos ahorita muy sensibilizados con el COVID y bueno, pues nos ha cambiado hasta la práctica médica. Nosotros ahorita vemos un herpes zóster y pensamos en COVID y pedimos un PCR porque, bueno, mejor es curarse en salud y hacer un PCR de más que se te escape un paciente con algo más grave, ¿no? No, entonces, pues sí, hay que chequearse. Otra cosa también que quería comentarte un poco, en esos pacientes graves que estuvieron hospitalizados, sobre todo en terapias intensivas, muchas veces, ok, pasan el COVID, pero posteriormente pueden haber también lesiones en piel que ya no tienen nada que ver con el COVID, sino más bien con la gravedad del cuadro. Pacientes que estuvieron en terapia intensiva presentan básicamente, o pacientes graves, pues se ve una alopecia impresionante, un defluvio, o sea, una caída del pelo increíble, el paciente pues casi que se puede quedar hasta calvo. Es súper importante eso, y también hay alteraciones unguiales. Ojo, esto no es por el COVID, esto es todo paciente que estuvo hospitalizado grave, va a tener como 2 meses después alteraciones unguiales, se llaman las líneas de Vogt, que es que las uñas detienen su crecimiento porque el cuerpo pues es muy sabio y como que concentra toda su energía en los órganos vitales y se olvida de las uñas, entonces las uñas paran de crecer y cuando el paciente tiende a mejorar, reanudan su crecimiento, entonces las uñas como que se detienen y luego arrancan otra vez a crecer y las 10 uñas se ven con unas rayas así horizontales que denotan la paralización del crecimiento de la uña. Eso es pues a los 2 meses de haber superado la crisis grave del COVID o de cualquier enfermedad. Pero en sí esa reacción, si se considera normal, no es para alarmarse, para que el paciente no es para alarmarse, porque tiene que esperar, se va a recuperar en un par de meses y va a empezar nuevamente el crecimiento. Si se cae el pelo después del COVID o las uñas se detienen y tienen unas rayas, es normal. Obviamente para el cabello uno puede pues actuar un poco porque eso genera demasiada angustia, demasiada ansiedad, ver que se te está cayendo el cabello y no puedes hacer nada. Entonces ahí uno puede pues intervenir como dermatólogo. Pero es bien también importante saber que es parte del proceso, pues. Bueno, fíjense, amigos, ya saben, primero, bueno, estar pendiente, no nos queda otra que estar pendiente de cualquier reacción que tengamos en la piel, consultar inmediatamente a un dermatólogo. Ahora, fíjate, ¿cómo hacemos esto?
porque la pandemia ha traído consecuencias interesantes en el sentido de que, por ejemplo, las atenciones por teleconsulta y telemedicina han aumentado muchísimo. La teledermatología parece ser que también ha tenido un campo muy importante de crecimiento. La mayoría de los médicos prefieren, por supuesto, poder ver al paciente en vivo, pero a veces las condiciones y la situación no lo ha permitido, y no quiere decir que no puedan consultar a un paciente. Entonces, no pueden consultar a un especialista por el hecho que le da miedo salir, hay opciones. Háblanos un poco de que consideras tú que la telemedicina y las teleconsultas son efectivas y pueden de alguna manera subsanar el problema de traslado y ser mucho más eficientes para poder atender al paciente. Bueno, de hecho, la dermatología es una de las especialidades donde más se puede practicar lo que se llama la teledermatología, ya que es una especialidad muy visual, ¿no? Uno examina con los ojos. Una vez no tiene necesidad ni de tocar al paciente, sino uno examina con los ojos. Y en Venezuela, pues había nosotros teníamos ese sistema en los médicos rurales, los médicos en el Amazonas mandaban fotos a los dermatólogos y uno los ayudaba desde Caracas a diagnosticar y a tratar. O sea, que es una de las especialidades, pues, reinas para hacer de teledermatología, que necesita una buena foto clínica con luz de día, que no sea selfie, que alguien te tome la fotografía y uno de verdad que con eso puede hacer diagnóstico mira, en el 70% de los casos e indicar una terapéutica adecuada. O sea que yo creo que ahorita es muy pertinente volver a la teledermatología, se evitan exponerse, se evitan salir, igualmente el médico pues también evita un poco también la exposición y en la dermatología es perfectamente factible. Bueno, perfecto. Bueno, amigos, ya saben, plataformas como Quiz y otras plataformas que están en el mercado, estamos propiciando llevar la salud a donde se encuentra la persona, a su hogar, a su oficina, donde sea que esté, y este es uno de los mecanismos que utilizamos. Y entonces, bueno, ya vemos que este tema de la dermatología puede ser perfectamente tratado y atendido, pues, sobre todo en las primeras instancias. Yo me imagino que depende de lo que ve el dermatólogo, pudiera recomendar una biopsia o recomendar algún tipo de examen ya más específico. Claro, obviamente hay lesiones que son imposibles tratar a distancia. Si es un lunar, uno tiene que hacer una dermatoscopía, o sea, hay cosas que uno tiene que estar. Pero para ahorita, para muchas cosas, todavía uno puede resolver muchísimo por teledermatología. No, perfecto. Bueno, doctor, además de agradecerte el tiempo, lamentablemente el tiempo aquí es corto, pero es muy interesante todas tus apreciaciones sobre el tema. Y señores amigos, yo los invito a que, reitero, estén pendientes de todas las cosas que les puedan estar saliendo en la piel, que puede ser por cualquiera de los motivos que ya la doctora explicó. Desde que tengan una tensión, hay personas que sufren de estrés y no lo saben, y que tienen una cuestión por dentro y se les va reflejando en algún momento, y la piel es uno de los órganos, es una de las partes donde primeramente se expresa, ¿no? Entonces hay que estar pendiente porque nunca sabemos qué es y necesitamos consultar a un especialista que nos ayude. Pero bueno, doctora, muchísimas gracias por la entrevista. Ok, siempre a la orden. Un placer. Chao. Bueno, amigos, los invito para la próxima entrevista en Mundo Quiz. Muchas gracias. Feliz noche.